¿Se puede saber si el enojo de tal, sea el presidente o sea mío, es coacheado o es legítimo? Uno tiene sensaciones, y me permitirás no expresarme en este caso, porque pero digamos, uno tiene sensaciones de emociones más congruentes o no. Las emociones congruentes tienen que ver con la gestualidad facial, con cómo se expresa, con la sintaxis del lenguaje. Y bueno, esas emociones van acompañadas, también varían en las personas obviamente, pero en realidad hay cierta congruencia entre la personalidad o no. Es cierto que yo creo que de alguna manera al presidente se le pide que demuestre más emociones y quizás, lo que vos decías, es una hipótesis, que fidelizar a la gente y decir, bueno, estoy enojado. Ahora, ¿sirve que un hombre político demuestre enojo? Demuestra cierta empatía por el grupo que lo sigue, pero también tiene una carga de responsabilidad en un país en que el enojo nos sale facilísimo. Yo estaba tratando de hacer un dato de cifras, ¿no? Y planteaba, tema económico, no hace falta que explique, estamos en una crisis, porque el propio INDEC da números absolutamente concretos. Nos vamos en cuanto a inflación 2002. Hoy se conoce el tema de desocupación, nos vamos en cuanto a números 2005, 9%, al borde de los 2 dígitos. Tema producción, la perspectiva es muy alto. Esto per se genera angustia, frustración, me parece que todo lo que rodea a la cuestión si vos encima salís, me parece, a una campaña, no hablo solo del presidente, a todo, es como un combo heavy, ¿no? Mira, a ver, la angustia, la frustración, el estrés, la ansiedad, como quieras llamarlo, en general es un balance entre algo y otro algo que lo haces coincidir. Es decir, si yo creo ser el genio de la medicina o el premio Nobel y después en mi vida cotidiana soy un médico común y silvestre, obviamente voy a vivir frustrado. En ese desbalance tiene a veces que ver lo que yo recibo desde afuera con lo que también estoy recibiendo desde adentro, con la información que yo mismo tengo. Una de ellas es lo que pasa con los chicos. Si a un chico le decís, no tenés que tener miedo porque no pasa nada, ese chico sufre bastante porque el chico está teniendo miedo. Le pasa algo. Y le pasa algo y peor, no entiende ahora por qué tiene miedo, con lo cual debe ser más grave. Entonces, validar la emoción del otro tiene que ver con esto. Si vos sos una persona que se siente mal, que está preocupada, decís, no pasa nada, está todo bien, y no es lo que funciona en una población traumatizada. Tampoco funciona lo contrario, obviamente. Pero en algún punto, ¿por qué utilizamos hoy el tema de la empatía? Porque es tratar de meterse en la emoción del otro y empezar eventualmente a traerlo para tu lado y decirle, sí, entiendo que está esto, entiendo que pasa esto es real, esto es absolutamente real, vamos a buscar la forma de salir. Tendría más que ver con lo que uno hace desde la terapia individual hasta cuando trabaja con grupos, que es intentar, en principio, entender y reconocer la emoción del otro. ¿Cómo impacta en el otro el cómo sí? Quiero decir, yo creo que coincidas conmigo que hay muchísimo coacheo. Entonces hacen como si estuvieran enojados, como si fueran... digamos, ¿cuánto uno cree? Yo me doy cuenta que la mayoría de los políticos que se sientan ahí vienen preparados a decir tal cosa y el modo. ¿Cuánto impacta en el que lo ve, en el que tiene que elegir? Mira, volvemos a la cuestión de niveles cognitivos. A un nivel racional yo lo puedo entender, pero como a un nivel un poco más bajo, esta sociedad de espejos nos genera mucha angustia, porque en realidad tendemos a descreer, a sentirnos mal frente a los espejismos. Y eso nos pasa hasta naturalmente, es decir, nos pasa cuando nos encandila una luz, nos pasa en infinidad de situaciones en las que perdemos alguno de los sentidos que nos dan referencia o que recibimos una imagen doble. Esta sociedad, el cómo sí, en realidad es una sociedad de espejos, en la cual constantemente vos estás recibiendo una imagen y una imagen de otra cosa, pero en realidad no ves la sustancia, lo que te reasegura. ¿Por qué el trabajo manual, el deporte, las técnicas de trabajo, que es el yoga, tai chi, qigong, lo que fuera, sirven tanto? Porque hacen un efecto que en inglés se llama grounding, te agarran al piso. Al agarrarte a lo concreto, a lo real, eso te reasegura. Cuanto más despegado estás de la realidad, de ese como sí, mucho más angustiado estás. Entonces, yo no esas puedo escuchar y decir, sí, está enojado, sí es eso, pero empiezo a desconfiar y me siento mal. Y esa desconfianza constante es la que tiene la gente. Y eso es lo que nos pasa ahora, está pasando desde siempre.